A ver. Top juego. Quest 3. Juegazo 1, juegazo 2, juegazo 3. En el día de hoy traigo una recopilación de juegazos para visores MetaQuest 3 y MetaQuest 3S, porque los juegos que vamos a ver a continuación son juegos que le sacan el máximo jugo posible a estos visores. Son juegos que se lanzaron pensando en Quest 3 o directamente los actualizaron para eso, para sacarle todo, exprimir al máximo el chip de las MetaQuest 3 y MetaQuest 3S. Para hacer esta lista he tenido en cuenta varias cosas. Lo primero, que el juego sea un juegazo. Así que si tú vienes buscando de los mejores juegos para MetaQuest 3, esta lista te vale. Y lo segundo, que los cambios gráficos que haya tenido el juego, ya sea por actualización o porque salió así, sea algo más que tener más resolución que en las versiones anteriores. Y ya te adelanto que todos los que hay en esta lista cumplen de sobra. Pero antes de empezar quiero decirte una cosita. Que puedes conseguir todos los juegos de MetaQuest un 10% más barato en mi página de juegosquestbarato.com. La tienes en la descripción y en el primer comentario fijado. Ahora sí que sí, empezamos. Abro esta lista con un clásico de la VR, seguramente un juego que hemos recomendado todos alguna vez, y es que no es para menos, porque The Walking Dead Saint and Sinner es uno de los mejores juegos que hay para realidad virtual. Este título destaca por su apartado visual que mezcla el realismo con el estilo cómic, siendo muy fiel a la saga en la que se basa. Pero no es solo eso, sino que cuenta con una de las mejores físicas que hay. Es terriblemente realista y placentero acabar con los zombies, al igual que perderse por sus escenarios amplios para buscar materiales y recursos que luego podrás usar para fabricarte todo tipo de objetos. Este juego cuenta una historia muy interesante donde nuestras decisiones influirán en el resultado final, haciendo que valga la pena rejugarlo de nuevo. De este juego existen dos partes, pero por desgracia solo ha sido la primera la que se ha actualizado visualmente en MetaQuest 3, añadiendo mejora de texturas, poligonaje, iluminación y sombras dinámicas, mejorando muchísimo la experiencia de juego. Indispensable. El siguiente es de un corte totalmente diferente, pero precioso como el solo. Estoy hablando de los juegos Moss, tanto el 1 como el 2 se han actualizado gráficamente para MetaQuest 3 y MetaQuest 3S, convirtiéndose cada vez más en una maqueta más realista. Es un juego único, ya que abandona la típica cámara en primera persona que abunda en VR para colocarnos como observador viendo todo desde arriba, como si de una maqueta se tratase. Manejamos a una ratona llamada Quill, que es la protagonista de un cuento y le tendremos que ayudar a avanzar por diferentes escenarios teniendo que luchar contra un puñado de tipos de enemigos, resolver puzzles aprovechando la posición visual en la que estamos, pudiendo movernos para encontrar cosas escondidas en el mapa. Además de esto, podemos interactuar con nuestras manos para agarrar enemigos e interactuar con el escenario. Juegazo que ahora encima se ve mucho mejor gracias a la actualización que sacaron, donde mejoran las sombras, iluminación, texturas y resolución. Vamos ahora con el que para mí es el mejor de su género roguelike, y es que en el The Light Brigade seremos un miembro de la Brigada de la Luz y tendremos que avanzar por sus diferentes escenarios generados de manera aleatoria, eliminando a enemigos y jefes. Como buen roguelike, si mueres tendrás que empezar de nuevo y la partida cambiará radicalmente. Pero no solo los escenarios, sino los objetos que hayas encontrado, la posición de los enemigos, todo. El juego mezcla armamento de la Segunda Guerra Mundial con poderes mágicos, ya que podemos ir consiguiendo amuletos y hechizos que cambiarán nuestra manera de jugar. En cada partida empezamos con un equipamiento básico, esto lo seleccionamos antes de entrar y está separado por clase, teniendo que subirlas de nivel de manera individual. Otra cosa que hace genial es que el juego se juega totalmente diferente con cada clase, haciendo que una estrategia que seguías con un rifle no te sirva de nada con una SMG. Como ves, el juego se centra muchísimo en la rejugabilidad, pero es que además tiene un apartado artístico precioso que mezcla decadencia con misticismo. Y encima, ahora en Quest 3 se ve mejor que nunca, porque en su actualización añadieron 3 modos visuales. Uno en el que prioriza los efectos gráficos, como la iluminación, sombras, distancia de dibujado, otra que la prioridad es la resolución y otra los FPS, haciendo que esta última sea como estaba antes. Lo dicho, The Light Brigade es otro juegazo. Saltamos de la decadencia al apocalipsis zombie, otra vez. Porque ahora le toca al Arizona Sunshine 2 y al Arizona Sunshine Remake, que ambos tienen versión mejorada para MetaQuest 3 y Quest 3S. Los dos juegos tienen la misma jugabilidad, así que lo que te diga de uno se aplica al otro también.
Arizona Sunshine es de lo más mítico que hay en la realidad virtual. Un juego que destaca por su modo campaña que puedes jugar en cooperativo con alguien más, donde avanzarán reventando zombies y siguiendo una historia. Es un juego simple, pero lo que hace lo hace genial, porque hay pocos juegos que se sientan tan bien acribillar no muertos. Como era de esperar, tenemos un gran arsenal de armas, tanto de fuego como armas blancas, y todas responden de manera única. Es un placer reventar a un zombie de un tiro a la cabeza, o meterle una granada en la boca cuando vienen en grupo y ver explotar y saltar trozos de zombies por todos lados. Esta saga combina su gore con muchas pinceladas de humor, demostrando en un montón de ocasiones que ni ellos mismos se toman en serio, dándote situaciones de lo más surrealista. En MetaQuest 3 y Quest 3S mejora las partículas, el pelo del perro que nos acompaña, las texturas, el detalle de las armas, la distancia de dibujado, el modelado de los zombies y otros detalles generales. Un juego muy divertido para jugar con un amigo. Y ya que te estoy hablando de zombies, pues continúo, pero con uno muy diferente y encima viene desde España. El Undead Citadel, donde abandonamos la edad moderna para irnos a una edad medieval, donde combatiremos a lo largo de su campaña contra todo tipo de no muertos medievales. El puntazo de este juego es su combate basado en físicas, donde el ángulo y la fuerza del golpe importan. Además de sentir el peso de cada arma, no es lo mismo tener un hacha de una mano que una espada de dos manos. Durante nuestro avance tendremos tiempo de investigar un poco los escenarios y también momentos de puzzles ligeros. Además de esto, cuenta con un modo horda en el que, como su propio nombre indica, tendrás que enfrentarte a hordas de enemigos. Pues como estarás sospechando, este juego también se ve mejor en Quest 3 y Quest 3S, gracias a la actualización en la que añaden sombras en tiempo real, mejor iluminación global, mejora de la distancia de visión, añadieron vegetación, corrección de color, aumentaron la resolución de las texturas y mejoraron los reflejos. Un juego nuevo, vamos. Estaba pensando yo que ya que estamos por la mitad del vídeo, ya no sé, hemos dicho bastantes juegos. ¿Qué te parece si me dejas tú en los comentarios si estás de acuerdo con lo que he dicho? O te miras el vídeo entero y luego me dices cuáles cambiarías o cuál meterías tú. Y además, oye, ¿por qué no le puedes dar un like al vídeo? Y suscribirte si no lo estás, que aquí te voy a traer contenido del bueno para realidad virtual. Venga, no interrumpo más, te dejo ahí con lo siguiente. Otros juegos que también vienen desde España y son juegazos son los Red Matter, tanto el 1 como el 2. El primer Red Matter es un thriller de ciencia ficción ambientado en una realidad alternativa durante una guerra fría distópica. Aquí seremos un agente de la Atlantic Union que nos envían a una base abandonada en una luna de Saturno llamada Rea, que pertenecía a la República Volgravia, que esto es una especie de Unión Soviética ficticia, y tendremos que descubrir qué fue lo que pasó en esta base. El segundo juego es una continuación directa de la historia y los dos destacan por ser juegos de exploración y resolución de puzzles, usando herramientas futuristas y contando con un nivel altísimo de interacción con el entorno. Estos juegos desde que se lanzaron se colocaron como los juegos con mejores gráficos para un dispositivo standalone, y ahora en Quest 3 y Quest 3S han dado otro salto, siendo realmente impresionante que esto funcione en un visor sin ayuda externa. Todo gracias a las mejores texturas, resolución, pero sobre todo una iluminación y efectos de sombra que quitan el hipo. Es posiblemente el juego que mejor se ve de MetaQuest 3 y MetaQuest 3S. Y encima, también son juegazos. El siguiente juego es Propagation Paradise Hotel, un survival horror en el que estaremos en un hotel atrapados buscando a nuestra hermana. Lo que pasa es que en este hotel ocurren cosas raras, como que está infectado de criaturas que nos quieren matar. El juego bebe mucho de los clásicos del género, haciéndonos recorrer e investigar los entornos para buscar ese objeto que nos hace falta para abrir una puerta que está en el otro lado. Además contamos con escaso armamento y menos munición, teniendo que dosificar bien nuestros recursos. Como buen survival horror daremos más de un salto con su susto y se nos pondrá el corazón a mil cuando haya que resolver algún puzzle bajo presión. Todo esto funciona aún mejor en Quest 3 y Quest 3S gracias a su mejora visual afectando de lleno a su atmósfera, porque en esta versión cuenta, como ya viene siendo de costumbre, con mejor iluminación, sombras dinámicas y texturas de mayor resolución. Un gran juego que en Quest 3 da mucho más miedo. Turno ahora de uno de mis juegos favoritos de VR, Into the Radio.
que es un juego de supervivencia y exploración ambientado en un mundo post-apocalíptico lleno de anomalías y criaturas que te quieren matar. Un juego que bebe mucho de la saga Stalker, pero que en VR tiene una capacidad de transmitir esa sensación de soledad y peligro de una forma abrumadora. Aquí estás en Pechors, una zona desolada y afectada por un misterioso evento conocido como el radio. Esta zona ha alterado la realidad, creando un entorno hostil lleno de fenómenos paranormales y criaturas fantasmales y extrañas anomalías físicas. Aquí somos un explorador solitario que nos metemos en este berenjenal por encargo de la organización UNPSC, pero según vamos avanzando vamos descubriendo cosas que nos dejan con el culo torcido. En este título tendremos que explorar grandes mapas, conseguir artefactos y cumplir las misiones que nos mandan desde fuera. Aquí tenemos que prepararnos para todo y nunca será suficiente. Pues bien, en Quest 3 se ve de locos ahora, sobre todo por su mejora de iluminación global y sombras en tiempo real que hacen el escenario mucho más creíble, acercándose bastante a la versión de PC. Si te gusta el rollito Stalker o Metro, de verdad tienes que jugar a este porque es una pasada. Y ya que lo nombré, el siguiente es Metro Awakening, juego que sale de una saga de libros con el mismo nombre. Este es el primer juego de Metro para VR, pero ya existen 3 para consolas y PC. Este Metro Awakening es un juego totalmente nuevo con una historia original y de hecho es una precuela de Metro 2033. Y aquí no seremos Artyom, sino Serdar. Y nuestra misión será encontrar a nuestra esposa. Esto, la verdad, que es de una manera muy resumida. Metro Awakening es un shooter en primera persona que mezcla la acción con momentos de terror. Ambientado en el año 2028, los supervivientes de un Armagedón nuclear se refugian en los subterráneos de Moscú, conocido como el Metro, último bastión de la civilización y a la vez su tumba. Lo genial de este juego es su ambientación claustrofóbica y sus diferentes situaciones, ya que reparte muy bien los momentos de acción con momentos de exploración y de locura. Los combates contra humanos se pueden resolver con sigilo o a puro plomo, mientras que contra otras criaturas son ellas las que dictan las reglas. Este juego me sorprendió muchísimo en la versión de MetaQuest 3 y 3S porque visualmente estaba realmente cerca de la versión de PC y de PlayStation VR 2. Es de lo mejorcito que hay para MetaQuest 3 y Quest 3S. Y por último, el gran exclusivo de MetaQuest 3, Batman Arkham Shadow. Un juegazo de arriba abajo que hizo lo más difícil, que fue traer el dinamismo de la saga Arkham a la realidad virtual. En este juego nosotros seremos Batman, literalmente, y se siente como tal, gracias al uso de sus cachivaches y el sentir de que estamos dentro de su universo. Este Arkham Shadow no tiene el nombre de Arkham solo por marketing, sino que es un título que se ha tratado como otro más de la franquicia, con sus zonas amplias para explorar, su dinámico combate, su sistema de progresión desbloqueable y enemigos que nos hará creer en más de una ocasión que estamos dentro del genial Batman Arkham Asylum. En esta ocasión no vamos detrás del Joker, sino del Rey Rata y tenemos que descubrir qué es lo que está tramando. La verdad es un juegazo completísimo y que goza con un apartado gráfico de escándalo. Todo está hecho con sumo detalle. Los enemigos, escenarios, personajes, nuestro traje, es que todo está muy bien cuidado. Y además, doblado al español. Este juego es exclusivo de MetaQuest 3 y 3S. De hecho, si te has comprado una 3S, lo tienes incluido. Y yo desde aquí te animo a que lo pruebes. Llegados a este punto, como me gusta hacer en este tipo de vídeos, les voy a dejar un bonus de un par de juegos que quizás no tuvieran unas actualizaciones tan bestias como lo que les acabo de contar, pero sí han tenido una actualización para mejorarse visualmente y hacerlos más impactantes. El primero, Asgard Wrath 2. Este juego se hizo pensado para Quest 2, pero recibió una mejora gráfica en Quest 3 haciéndolo más fluido y con unos gráficos más definidos. Otro de los grandes de MetaQuest. El siguiente, Breachers. Con su última actualización, el juego se ve exactamente igual que la versión de PC. Una locura. Otro más, Dungeon of Eternity. Añadió mayor distancia de dibujado y algunos efectos visuales. Juegazo para jugar con amigos. Y por último, el Hubris. Juego que mejoraron la resolución y distancia de dibujado en Quest 3. Ahora sí que sí, la lista ya está completada. Ahora ya no tienes excusa para elegir un juego. Bueno, ahora a lo mejor el problema es que no sabes qué juego elegir. Pero bueno, no te preocupes que en el canal tienes un montón de vídeos más también de otro tipo de top o tipo de juego y puedes echarle un vistazo para elegir bien. Sin más, señores, darles las gracias por llegar hasta aquí. Si les ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y dejarme un comentario bonito. Y si compartes el vídeo,
de loco. En fin, señores, me despido. Muchas gracias por todo. Nos vemos en más vídeos y en directo.